Hola, espero te encuentres súper bien. Y bueno, continuamos con nuestra serie de acontecer, que hemos visto ya hasta ahorita algunos temas y la verdad han estado muy increíbles y en lo personal han bendecido muchísimo mi vida. Y pues hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, que cuando yo oraba para pedirle a Dios guía y saber qué era lo que íbamos a compartirles, pues Dios puso esto en mi corazón. Y más que nada por las situaciones y todo lo que está sucediendo hoy en día en todo el mundo, todas las cosas que han estado pasando. Y no con el afán de tal vez llenarnos de miedo o aterrarnos, ese no es el fin, sino el fin de saber que todo lo que en la Biblia está se cumple, la palabra de Dios se cumple, a pesar de que muchas de estas cosas las escribieron hace miles de años atrás y podemos ver hoy en día que está más viva, ¿no?, que nunca, y que todo lo que Dios dice que va a suceder o las promesas que Dios tiene para nosotros siempre son vigentes y siempre se cumplen. Y también para identificar y checar nuestro corazón, checar nuestra vida, cómo es que estamos viviendo. Y eso es algo muy importante. Antes de comenzar, ¿les parece? Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y cada día cuidas de nosotros. Te doy gracias por este grupo de WhatsApp, lo que dice la Biblia. Te pido que bendigas a cada una de las chicas, sus familias, Señor, y pues cada día estemos más cerca de ti, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Tú sé el que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a ver un tema bastante interesante que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Como recordamos, el libro de Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Este libro, como hemos platicado, fue todo lo que está escrito aquí fue revelado a Juan, que fue uno de los discípulos de Jesús. Él estaba en la isla de Patmos y ahí fue donde tuvo estas visiones que Dios le permitió tener para poder ver lo que iba a suceder. El día de hoy, para que lo busques, vamos a estar estudiando el capítulo 19. En sí son pocos versículos, pero tiene un contenido tremendo. Y los versículos que vamos a ver son Apocalipsis 19, versículos del 7 al 10. ¿Ok? Vamos a ver del 7 al 10. Muy bien. El título de este estudio, como ya lo vieron en la imagen que pasamos, se llama Las bodas del Cordero. Entonces, la cena de las bodas del Cordero. Entonces, está muy increíble y de entrada así como que dices, la cena de las bodas del Cordero, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere, no? Para comenzar, pues vamos a ver un poco acerca del contexto, ¿no? Dice así: gocémonos y alegrémonos, estoy empezando en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le concedió que vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De entrada voy a ir explicando poco a poco qué significa estas bodas, por qué se llaman del Cordero, a quién hace referencia cuando menciona el Cordero, todo esto, ¿ok? Entonces, cuando Juan describe esto en el versículo 7 al 10, vamos a entrar un poquito en contexto antes de empezar a explicar un poco más acerca de estos versículos. Y bueno, en la costumbre judía, que son los israelitas, las bodas tenían 3 etapas principales, ¿ok?
Primero, lo que se hacía era que se hacía un contrato de matrimonio que era firmado por los padres de la novia y del novio. Y en la costumbre judía lo que se acostumbraba, o se acostumbra en algunos, es que los padres de la novia pagaban un dote al novio o a sus padres. Un dote era como algo que habían como ahorrado los padres para cuando llegara ese momento, ¿no? De que su hija se casara. Entonces, eso es lo que, pues, los padres de la novia le daban al novio o a los padres, ¿no? Del novio. Esto, pues, se le da inicio al periodo llamado, a lo que ahora conocemos como el compromiso, ¿no? Cuando ellos daban el dote y ya era, o sea, primero firmaban un contrato y ya después los papás de la novia daban ese dote que habían ahorrado durante años a los papás del novio o el novio, y entonces esa es la primera etapa, ¿no? Y esto se le conoce aquí a nosotros como el compromiso. Bueno, después pasaban a la segunda etapa del proceso y usualmente ocurría un año después de que se hizo este contrato de matrimonio y se dio ese dote. Pasaba un año cuando el novio, acompañado por sus amigos varones, iban a la casa de la novia a medianoche, ¿no? Y hacían un desfile de antorchas, esto lo llevaba el novio y sus amigos, que iban a través de las calles. Y la novia, ella sí sabía con anticipación que el novio iba a ir, y entonces ella pues se preparaba junto con sus doncellas y todas ellas se unían al desfile que terminaba en la casa del novio. Esta costumbre es parecida a la parábola de las 10 vírgenes, cuando hace referencia a que habían 5 sensatas y 5 insensatas. Las 5 sensatas eran las que estaban preparadas con su lámpara lleno de aceite y las otras no, ¿no? Y decían, ay, es que ahí viene el novio, y pues no estaban listas. Igual y estaría padre en un estudio explicar como a qué se refiere la parábola de las 10 vírgenes, pero entonces esta es la segunda etapa del proceso antes que llegue la boda. Bueno, para hacer un poquito de referencia a lo de las parábolas de las 10 vírgenes, esa la pueden encontrar en el Nuevo Testamento, en Mateo 25, del 1 al 13, ahí es donde habla acerca de estas parábolas. Vamos a explicar la tercera fase. Ok, la tercera fase era ya la cena de las bodas mismas, que que en la costumbre judía duran bastantes días, o sea, no es como nosotros tenemos esa costumbre de que ese mismo día se casan. Hay algunos que se casan ese mismo día por el civil y por la parte religiosa, y ese mismo día hacen la comida, o dependiendo si es en la noche la cena, y pues si hay baile, y si no, pues no, pero hay música, lo que sea, y ese mismo día todo pasa en un día y terminan, y ya los recién casados se van a su luna de miel. En cuanto a las costumbres judías es un poquito diferente, porque ahí no dura un día la boda, sino duran bastantes días, inclusive hasta una semana, pero sí duran bastantes. Y entonces pues sí es un gran gasto, porque todos esos días pues están los invitados también. Entonces pues imagínense, ¿no? Tener que estar pagando comida y todo, hospedaje para todos tus invitados, y pues porque sí duran bastantes días las bodas del Cordero. Y por lo regular, cuando los judíos se casan, se van de luna de miel un año. Un año es lo que dura su luna de miel. Y bueno, sí hay como un poco de diferencia entre las costumbres de ellos y las costumbres de por acá, ¿no? De los latinos y en general de esta parte del continente. Y bueno, entonces cuando pasamos a la tercera etapa es cuando les mencioné que ya se casaban y duraban varios días esa boda, ¿no? Esa cena de las bodas. Bueno, así como les expliqué la primera, la segunda y la tercera fase de lo que representan las bodas en los judíos, les voy a explicar ahora esta fase, cómo es que estas fases, algunas o una, ya se cumplió con nosotros, y lo voy a explicar. Lo que describe la visión de Juan en Apocalipsis es la celebración de las bodas del Cordero. Aquí hace referencia al Cordero, a Jesucristo. Recordamos que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, cuando vio que Jesús venía caminando hacia él, Juan el Bautista, él dijo,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué se le llama Cordero a Jesucristo? Porque desde el momento que voy a explicarlo brevemente, más adelante habrá otro estudio que habla acerca de este tema, para entender un poquito más. Voy a explicarlo rápidamente. Cuando entró el pecado al mundo por Adán y Eva, Dios les mandó que sacrificaran corderos, animales. Eso está en el Antiguo Testamento, porque solamente la sangre de animales perfectos, o sea, no tenían que tener ningún defecto en una patita, en un ojito, en ninguna parte, tenían que ser animales perfectos. Entonces los tenían que sacrificar. Obviamente hay una cierta descripción para poderlo hacer, o cómo hacerlo más bien. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacían? Porque solamente la sangre de estos animales podría, en cierta forma, limpiar los pecados que cometía la gente, pero en este caso los judíos solamente, ¿no? Pero ese cordero representaba que algún día iba a venir el Salvador del mundo, aquel que se iba a sacrificar por toda la humanidad y por todos los pecados, y que su sangre iba a limpiarnos de todos los pecados. Cabe mencionar que la sangre de los corderos, en el caso de hablando de los animales, o sea, no limpiaba por completo los pecados, no. Solamente anunciaba la venida de un Mesías, y que esa sangre iba a limpiarnos por completo de toda nuestra maldad y de todos nuestros pecados. Y entonces por eso Jesús se le conoce como el Cordero. Entonces, ya entendiendo este punto, que el Cordero se refiere a Jesucristo, ahora vamos a ver quién hace referencia a la novia. Su novia es la iglesia, ¿ok? Somos todos nosotros aquellos que hemos decidido en fe creer en Jesús como nuestro Salvador y aceptarlo en nuestra vida. Somos todos aquellos que hemos decidido creer en fe y reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Esa es la iglesia y esa es su novia. Bueno, ya entendiendo este punto, vamos a explicar ahora sí. La primera fase, que se acuerdan que ya les expliqué cómo eran las fases de las bodas de los judíos, de los israelitas, que son los mismos. La primera fase fue cumplida en la tierra cuando cada creyente puso su fe en Cristo como su Salvador. Cuando las personas deciden creer en Jesús y poner su fe en Cristo, esa es la primera fase, que es parecida a la dote que los papás de la novia pagaban al padre del novio, o sea, Dios Padre. Y eso sería la sangre de Cristo derramada en nosotros. Bueno, cuando aceptamos a Cristo, pues aceptamos su sacrificio, ¿no? Y la sangre que Él derramó por nuestros pecados. Entonces, esa parte ya podemos decir que la estamos viviendo. Y entonces es la iglesia que se encuentra en la tierra actualmente, ¿no? Que somos todos los creyentes que estamos comprometidos con Cristo. Y bueno, esa es la parte del compromiso que hoy en día estamos viviendo. ¿Ok? Al igual que todos los creyentes, debemos permanecer vigilantes y en espera a la aparición del novio. ¿Se acuerdan que la segunda fase era cuando el novio venía con sus amigos con las antorchas en desfile para llegar a la casa de la novia? Entonces la novia ya sabía que iba a venir y entonces ella se preparaba junto con sus doncellas. Eso ahorita no ha sucedido, porque en esos días se le conocería como el arrebatamiento. ¿Ok? Esa fase todavía no ha ocurrido. Entonces, ahorita lo que estamos, podemos decir que estamos en la primera etapa, la primera fase, que es cuando estamos comprometidos, la iglesia, con Cristo. Y pues ahorita estamos vigilantes, debemos estar vigilantes y en espera de la aparición del novio, que es la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Que sería el arrebatamiento, cuando Cristo viene a reclamar a su iglesia para llevarla al cielo con Él. ¿A qué se refiere que debemos estar vigilantes y en espera? Pues significa que debemos estar orando, debemos estar checando nuestra vida, nuestro corazón, qué realmente hay en nuestro corazón, qué realmente es lo que nos está motivando a acercarnos a Dios, cómo estamos viviendo la vida, si de acuerdo a lo que nos dice Dios en su palabra o de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos que es lo correcto, ¿no? Y bueno, la tercera fase es cuando es la cena de las bodas del Cordero, ¿no? Que ese sería el tercer y último paso, ya cuando estemos en el cielo con
Jesús. Entonces, las dos últimas, la segunda y la tercera, aún no ocurren, porque ahorita estamos en la etapa donde estamos comprometidos con Cristo, somos la iglesia, somos la novia, y pues estamos vigilantes esperando su segunda venida. Y es por eso que en esta visión que Juan tuvo en el cielo, bueno, en ese lugar respecto al cielo, donde en el 7 decía, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces aquí le están diciendo, o Juan está viendo y escuchando, que dicen en el cielo que se gocen y se alegren y que le den gloria porque ha llegado el tiempo de las bodas del Cordero. En ese momento es cuando el arrebatamiento ya ocurrió. Jesús tomó a su iglesia, a sus hijos, y vamos a ir al cielo a estar con él, ¿no? Y por eso hay como mucho regocijo, ¿no? Porque dice que su esposa se ha preparado. Y bueno, pues ese es el punto, ¿no? Que desde ahorita nos estemos preparando en oración, conociendo a Dios en nuestra vida, en esa intimidad de la palabra, qué tanto estamos orando, qué tanto le estamos pidiendo a Dios que cambie nuestra vida, nuestro corazón, qué tanto estamos dejando a Dios que cambie nuestras vidas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú sabes que estás haciendo algo incorrecto, que estás viendo algo incorrecto, que tus conversaciones con las personas pues no son las indicadas, pues sí es bastante importante como todos los días, pues pedirle a Dios que Él sea el que cambie nuestra vida. No te esfuerces tú en cambiar o intentar hacer las cosas bien, porque solo te vas a frustrar. O sea, lo tienes que entregar y ¿cómo dices? Bueno, ¿cómo lo entrego? Pues en la oración, o sea, todos los días en esa amistad con Dios, platícale todas las cosas que hay en tu vida y deja que Él sea el que actúe en tu corazón y que Dios te habla a través de su palabra. Y entonces de esa manera pues viene una vida que le agrada a Dios, una vida conforme a su voluntad, obedeciéndole. Es como nosotros estamos preparados para ese momento, ¿no? Cuando te encuentres cara a cara con Jesús. Porque la pregunta es, bueno, si Jesús viniera el día de hoy por su iglesia, realmente cuando lo veas cara a cara vas a estar como, no sé, diciéndole, Dios, de verdad, Jesús, te he obedecido, he hecho lo que me has pedido, o vas a avergonzarte y decirle, ni siquiera te puedo ver a la cara porque ni siquiera he hecho lo que tú has querido que yo haga, ¿no? Entonces, obedeciéndole y viviendo para él es la forma en como su novia, nosotros, tu iglesia, se prepara para su segunda venida. Y la pregunta es, ¿cuándo serán las bodas del Cordero? Ok, este es un hecho, bueno, el hecho de este evento está mencionado casi al final del Apocalipsis, donde dice que pues serán en los tiempos del fin y dará comienzo justo después del arrebatamiento de la iglesia. De hecho, eso se menciona en Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 18. Si lo puedes buscar después estaría increíble. Repito, Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 18 es cuando, bueno, de hecho ya hay un estudio donde se ha hablado acerca del arrebatamiento. Si ya lo has escuchado, sabrás de lo que te estoy diciendo. Si en algún momento te has perdido ese estudio, por favor, corre a buscarlo y escúchalo para que sepas de lo que estoy hablando. Y bueno, después del arrebatamiento, nosotros subimos al cielo junto con Jesús, los que son hijos de Dios, y empieza esta gran celebración. Esta gran celebración ocurrirá en el cielo y tal celebración de las bodas, de la cena de las bodas del Cordero, durará 7 años, ¿ok? 7 años esta celebración. Mientras que en esos, porque se acuerdan que las bodas judías duran varios días, no es como nosotros, como les platiqué, que dura un día la boda, todo el banquete, toda la fiesta, todo, y ya, se van los novios, ¿no? No, aquí es igual como en las fiestas judías. Recordemos que para la Biblia un día es como un año y un año es como un día. Entonces, cuando los judíos aquí celebran los 7 días de su boda, bueno, que dura la boda, las fiestas de la boda, pues está representando que en el cielo las bodas del Cordero van a ser 7 años, ¿ok? Mientras que arriba en el cielo se están celebrando esas bodas del Cordero, en esos mismos 7 años, los que se queden aquí en la tierra, la gente que no decidió reconocer a Jesús como su Salvador y tener fe en Él, en lo que Él hizo,
pues sufrirán la gran tribulación, ¿no? El dominio del anticristo, todo esto, ¿no? Que describe Primera de Juan 2:18, para que también lo puedas buscar en tu Biblia, porque ya también ha habido un estudio acerca del anticristo. Y este periodo de 7 años concuerda con la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y ese estudio también ya lo hemos escuchado. Entonces, como les decía, en la profecía un día es como equivalente a un año. Y sabiendo que una semana tiene 7 días, esto equivale a los 7 años, ¿no? Y bueno, la profecía de las 70 semanas es tema, bueno, que ya lo han tocado. Bueno, eso es más que nada como en ese punto, ¿no? De cuándo sucederán estas bodas. Y bueno, referente al fecha y el día, pues este evento no puede saberse a ciencia cierta. Bueno, no se puede saber. Así como lo describe Mateo 24:36, que dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, ¿no? Y bueno, el 37 menciona, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vemos el 37 y bueno, el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día que no entró en el arca. Y el 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Para nosotros que somos los hijos de Dios, no sabemos, obviamente la Biblia dice que no vamos a saber el día ni la hora, solamente Dios lo sabe. Pero Dios dejó señales, ¿no? Las señales que están escritas en la Biblia acerca de que el tiempo está cerca. Y obviamente algunas de las señales se están cumpliendo hoy en día, ¿no? Las señales antes del arrebatamiento se están cumpliendo hoy en día. Si tú lees la palabra y ves las profecías en el libro de Daniel, bueno, aquí algunas hemos mencionado en acontecer, podemos ver que el tiempo está cerca, antes de la venida de Jesús, del arrebatamiento. Y pues nosotros como hijos de Dios se nos está avisando y podemos ver las señales. Así como una vez en una predicación me decían, tú no sabes qué día va a llover, ¿no? O sea, tú no puedes levantarte un día y decir, hoy va a llover. A lo mejor el pronóstico ya con eso lo sabemos, ¿no? Pero si no tuviéramos un pronóstico del tiempo, literalmente no sabríamos si va a llover o no. O sea, si el día está soleado y todo está súper caluroso, pues dices, no creo que llueva. Pero si de repente empiezas a ver cómo se empieza a nublar, a juntar las nubes, escuchan los truenos, sabes que va a llover, ¿no? Así pasa lo mismo con la venida del Señor Jesús. No sabemos el día, pero sí empezamos a ver las señales de cuando se acerca. Aquí algo que menciona Mateo dice que la gente estaba comiendo y bebiéndose y casándose y dándose en casamiento hasta que no entró en el arca, ¿no? Y entonces vino el diluvio. Hay gente, como en los tiempos de Noé, que no quieren creer en Jesús, que tal vez han conocido o alguien les ha platicado acerca de estas señales, pero nos tachan como locos, como, no sé, y no han querido creer y siguen viviendo una vida conforme a sus deseos, sus pensamientos, su pecado y pues siguen viviendo una vida normal pensando que pues nada va a pasar. Hay pues a muchas personas que no conocen a Jesús, les va a tomar por sorpresa ese día que venga Jesús y nos tome a su iglesia en el arrebatamiento les va a tomar por sorpresa, pero a nosotros no nos debe tomar por sorpresa porque por eso nos tenemos que estar preparando para encontrarnos cara a cara con Dios. Y pues la gente que se quede, a lo mejor si tú le has contado a alguien acerca del arrebatamiento, pues a lo mejor esa gente ese día va a reaccionar, va a decir, no, hubo alguien que me dijo, alguien que me platicó, mi vecina, mi hermana, mi alumna, no sé, ¿no? Entonces es muy importante hablar de Jesús, no como para dar miedo, sino pues tenemos que compartir cada vez más de él, ¿no? Entonces, bueno, eso es en ese punto. Y bueno, después de que pasen las bodas del Cordero, pasan los 7 años, donde vamos a estar arriba celebrando con Jesús estas bodas, mientras aquí abajo está la tribulación, los juicios que se vienen sobre la humanidad. Y pues desde ese momento que nosotros estemos con Dios, en adelante estaremos siempre acompañados
acompañando al Señor Jesús donde quiera que vaya, y seremos parte de su ejército celestial, y al final de la tribulación volveremos a la tierra con Jesús, donde reinaremos como reyes y sacerdotes, y eso lo vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses 4:17 y en Apocalipsis 19:14. Y dice reinemos en la tierra con él, se refiere al milenio, que también está descrito en el libro del Apocalipsis, que es el milenio, los 1000 años que Jesús va a reinar aquí en esta tierra, y seremos parte de ese ejército celestial, y espero algún día podamos tocar también ese estudio del milenio. Y bueno, en el versículo 9, en el versículo 8, capítulo 19, versículo 8 del libro de Apocalipsis dice: y ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Te está hablando acerca de cómo la novia va a estar vestida para esa boda, ¿no? Tú sabes que cuando hay una boda, pues en la preparación humana se compra, pues hacen varios preparativos, ¿no? Pero lo más importante no es tanto otra cosa más que, o sea, sí, pero el traje de la novia, ¿no? Cuando alguien se casa, lo primero que uno ve es el vestido y los arreglos de la novia y el velo y todas esas cosas, ¿no? Muy padres. Entonces, a nosotros se nos da la identidad de la novia. ¿Y a qué se refiere con los santos que menciona aparte, en la parte de abajo del versículo 8? Los santos son la iglesia de Jesucristo, toda persona que ha aceptado a Jesús como único y salvador. Y aquella persona que vive rechazando el pecado y viviendo como Jesús vivió. Eso es uno de los santos de la Biblia, ¿ok? No te habla acerca de que tengas que pertenecer a alguna religión para poder hacer esto, no. Solamente te dice que tú vivas como Jesús vivió aquí en la tierra. ¿Y cómo vamos a saber cómo Jesús vivió? Pues conociendo su palabra. O sea, la Biblia es el corazón de Dios. O sea, como Él vivió, así nosotros tenemos que vivir de la misma manera. Y tú sientes en algún momento que no puedes, pues pedirle a Dios que Él lo haga en tu vida, ¿no? No necesitas que nadie te diga, tú eres un santo, o los santos son las imágenes, no. O sea, el santo habla de todas las personas que hemos decidido aceptar a Cristo, no porque ya seamos buenos, porque he dicho muchas veces que somos pecadores perdonados. Todas las personas que van al cielo no son gente buena, porque en algún momento en algún estudio vimos un versículo en Romanos que dice que no hay bueno ni uno, ¿no? No hay bueno ni aún uno. Más bien, Dios nos ve santos porque cuando aceptas a Jesús viene el Espíritu Santo, y Dios ya no te ve a ti, sino ve a Jesús en tu vida, ve a su Hijo, ¿ok? Y tenemos que estar viviendo en santidad, y por eso nos llama santos, no porque lo seamos, sino porque Dios ve a su Hijo en nosotros, a todos aquellos que lo hemos aceptado en nuestra vida. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, pues tu nombre está escrito en el libro de la vida, es un libro que está en el cielo, y pues ahí es donde ya perteneces a Dios, ¿no? Y pues dice que nos vestimos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todas las cosas que a lo largo de la historia la gente ha hecho para Dios, ¿no? Cada vez que tú has decidido perdonar a alguien, cuando le compartes de Cristo a alguien, todo esto, ¿no? Son las acciones justas de los santos, se refiere a todas esas cosas. O sea, con eso nos hemos adornado, ¿sabes? O sea, no es de que nos vayan a poner un vestido tanto a todos, ¿no? Hombres o mujeres, no. Sino todas esas cosas, las que hemos hecho del corazón y por amor a Dios, son las que nos van a adornar ese día para esa cena de las bodas con el Cordero. El versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Me dijo estas son las palabras verdaderas de Dios. Wow, está impactante, ¿no? Porque dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y realmente podemos decir que sí son bienaventurados, ¿no? Bienaventurados son bendecidos, son dichosos todos los que son llamados a las bodas
del Cordero. ¿Por qué seremos llamados bienaventurados los que estamos invitados a esta cena de las bodas? Pues porque pues vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, la persona que más nos ama, la persona que entregó todo por nosotros, todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. O sea, no nos merecíamos ni su amor, ni su perdón, ni su gracia, ni la misericordia. No nos merecíamos ni siquiera la salvación, pero por su gracia infinita y por su amor, Él lo dio a nosotros. Y bueno, ¿no? Entonces, pues todas las cosas que más bien, todas las cosas que en esta tierra hemos vivido, gracias a Dios, pero el hecho de que Jesús nos libre de estos juicios que van a venir a la tierra, de verdad son de gran bendición, porque nosotros no los vamos a vivir. Si de por sí lo que hoy en día está pasando con todo esto, ¿no? Alrededor del mundo, epidemias, dolor, enfermedad, muchas cosas, ¿no? Que a la verdad están pasando hoy en día en todo el mundo, marchas, asesinatos y todo. O sea, pues es consecuencia del pecado y la maldad. No es que Dios nos esté castigando ahorita porque, como les mencioné, antes del arrebatamiento, o sea, no va a haber juicio, no hay castigo. Eso ya vendrá después en la tribulación. Ahorita no, estas son consecuencias del pecado, consecuencias de la maldad del hombre. Es consecuencia de una generación o generaciones que han decidido rechazar a Jesús en su vida y que han decidido tomar la vida en sus manos. Y eso es consecuencia de sacar a Dios en la vida de las personas. Todo esto que está pasando en el mundo no es culpa de Dios, no es porque Dios castigue, porque no estamos en ese momento, pero es consecuencia del pecado y del egoísmo y del orgullo y de todas las cosas que el hombre hace y vive, ¿no? Entonces, pues por eso en ese versículo dice que somos bienaventurados los que somos llamados a las cenas de las bodas del Cordero, porque pues vamos a ser librados de ese juicio que van a venir hacia la humanidad y que van a vivir la gente durante 7 años. Evidentemente me duele el saber eso porque no me encantaría, y yo sé que a los que escuchan ahorita ese estudio tampoco les encantaría que la gente viva eso, y Dios no le gustaría. Pero la gente no quiere conocer a Jesús, no quiere conocerlo. Y es una forma de amor en la cual Dios lo que busca es que sus corazones sean quebrantados para que puedan recibirlo como sus salvadores. Por amor lo hace Dios. ¿Y quiénes van a ser invitados a esto, no? Pues como sabemos, pues es muy tradicional cuando va a haber una boda, pues que envíen invitaciones, ¿no? La buena noticia es que todos están invitados. Pero la situación es que, por ejemplo, dice en el versículo que hoy estamos leyendo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Sabemos que todo el mundo, incluyéndote a ti y a mí, pues son los que están invitados, y lo confirmamos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, todo aquel que cree en Jesús será invitado automáticamente a las bodas del Cordero, ¿no? Todas aquellas personas que decidan creer en Jesús como su Salvador y pedirle, son automáticamente invitados a estas bodas, ¿no? Y es increíble, pero la situación es de que pues la invitación está, pero así como pues tú aceptas o rechazas una invitación, así es con esto, ¿no? De la salvación. La gente decide si la acepta o no, es una decisión personal. Tenemos el libre albedrío y cada quien decide, nadie se le puede obligar, porque solamente es un acto de fe y es un acto de voluntad que tú decidas hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ese es un punto muy importante, que todos están invitados, pero pues no todos quieren hacerlo. Entonces lo que te pido en este tiempo es que pues te mantengas orando por aquellos que pues tienes a lo mejor familiares que todavía no han decidido conocer a Jesús, hijos, vecinos, amigos, no sé, tu esposa, tu esposo, que no ha decidido cómo aceptar a Jesús en su vida. Yo te pido por favor que en ese tiempo te mantengas orando por ellos y no dejes de orar, y aunque a veces digas, no, pues nunca se van a convertir y así, pues no pierdas la fe y la esperanza. Recuerda que
que Dios no es un Dios deudor de nadie. Y pues tú mantente orando por esa gente para que acepte a Cristo. Tal vez no lo llegue a hacer ahorita, tal vez lo harán en la tribulación. Obviamente no queremos que eso pase, pero tú mantente orando, orando. Lo importante es que la gente acepte a Cristo y algún día podamos verlos en el cielo con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues ese es algo muy importante. Y por último, el versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Está hablando Juan, que se postró ante el ángel que le estaba revelando estas cosas. Y el ángel le dijo: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí vemos muy claramente cuando pues Juan se quiere arrodillar ante el ángel, y el ángel le dijo: no, no, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, o sea, lo único que tienes que adorar es a Jesús. Y bueno, es aquí una prueba más donde no debemos adorar a nadie, ni siquiera a una persona, una relación, algún trabajo, algún bien material o algo así. No, ni ningún santo, ninguna imagen, nada, solamente adorar a Jesús, a Dios, porque es el único digno de alabanza y adoración, y pues demostrarlo con nuestras vidas y con nuestras acciones. No basta solamente decirlo con palabras, sino realmente vivirlo y demostrarlo con nuestras acciones, ¿no? Entonces, pues prácticamente este es el estudio de las bodas del Cordero. Como repetimos, el Cordero es Jesús, es el que vino a pagar por nuestros pecados. Jesús vino a ofrecer su vida en sacrificio perfecto por nuestros pecados, y el precio fue su vida, ¿no? Su muerte, donde a través de su sangre Jesús borró totalmente nuestros pecados, nuestra maldad, y fuimos cubiertos por su sangre, ¿no? Y ya no hace falta más sacrificios de animales, porque ya se vino a ofrecer el único sacrificio que podía dar perdón a todos esos pecados, ¿no?, de la humanidad. Y pues este estudio es para que medites mucho en, como te decía, en tu vida, en lo que Jesús hizo por ti, que todos los días estés agradecida con Dios por lo que Él hizo por ti, ¿verdad? Por su infinito amor, por su infinita misericordia, y por haberte hecho su hijo, y algún día vamos a estar en el cielo gozándonos con nuestro amado Dios por todas las cosas increíbles que Dios ha hecho, ¿no?, en nuestra vida. Y bueno, cabe mencionar un pequeño detalle, que cuando venga Jesús por su iglesia en el arrebatamiento, mientras aquí empieza la tribulación con la aparición del anticristo, allá arriba, antes de celebrar esta fiesta, pues vamos a ser pasados por un tribunal de Cristo. Posteriormente va a haber un estudio del tribunal de Cristo para entenderlo más acertadamente. Pero no es de que no depende de tu salvación, porque tu salvación ya fue ganada cuando tú aceptaste a Cristo en vida, sino más bien van a ser probadas, van a ser pasado por fuego todo lo que hemos hecho desde que tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Si tú fuiste a alguna predicación, si tú le hablaste de Cristo a alguien, si tú estuviste escuchando un estudio de la Biblia, ahí va a ser, o todo lo que hiciste en vida, o lo que hicimos en vida, va a ser pasado por fuego. Y es donde ahí vamos a ver si realmente todo lo que hicimos fue por Dios, por amor a Dios, o por otra razón. Si tus razones fueron egoístas, fue por una persona, o fue porque pues querías quedar bien con alguien, o para ganar popularidad, o que te dejaran de molestar y así, no sé. Pero realmente las cosas que tú no hagas para Dios de corazón van a ser quemadas, esas obras, y lo que realmente hagas para Dios es lo que va a permanecer ahí, ¿no? Y dice la Biblia que nos van a entregar unas coronas, pero bueno, es otro tema para otro estudio. Y bueno, después de ese tribunal, entonces ya es cuando empezamos a celebrar la cena de las bodas del Cordero, que es todo el estudio que acabamos de ver el día de hoy. Pero te lo explico brevemente para que te quedes meditando también que cuánto estás haciendo realmente para Dios de corazón, cuánto realmente lo estás haciendo honestamente y de verdad, qué tanto realmente le estás entregando tu vida honestamente a Jesús.
Y bueno, pues espero haya sido de gran bendición y aliento este estudio para tu vida. Y pues vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que tú hablaste en nuestra vida acerca de pues lo que está por acontecer, Señor. Te doy gracias porque somos tus hijos, Señor. Y si alguna de ellas en este tiempo todavía tiene alguna duda, Dios, yo te pido que se acerque a alguno de nosotros, Señor, para decirnos si tiene alguna duda de su salvación y poderla confirmar en fe en ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Síguenos llevando a crecer en intimidad contigo. Síguenos llevando a crecer en amistad contigo, Señor, y que tú sigas obrando en nuestros corazones, Padre, y para que toda la gente que no te conoce pueda verte a ti en nosotros reflejados, Señor, y pueda saber que existe un Dios y un Salvador, Señor. Gracias, Padre, y te lo pido todo esto en el bendito nombre de Dios Jesús. Amén.